Fue un viernes 13 de octubre del año 1307. A primeras horas de la mañana, los hermanos templarios que residían en Francia son arrestados y las propiedades de la orden son confiscadas. La imprevista captura perpetrada por oficiales al mando del rey Felipe IV de Francia tiene la finalidad de juzgarlos por todo tipo de abominaciones. Los templarios participan de diversos ritos heréticos, escupen sobre la cruz y la imagen de Cristo, son obligados a tener prácticas homosexuales y además adoran a un ídolo llamado Baphomet. El Papa Clemente V protestó enérgicamente. La orden estaba bajo su jurisdicción directa y el rey de Francia jamás le pidió autorización para hacer semejante acto. Por otra parte, el pontífice despertará serias dudas sobre la veracidad y las motivaciones de estas acusaciones. El misterio que examinaremos sin duda es apasionante, pero el contexto detrás de este es de importantísima relevancia histórica, política y económica. ¿Qué verdades fueron quemadas junto con los templarios? Si te gusta el contenido del canal, suscríbete y colabora a través de Patreon o las membresías de YouTube para que el canal pueda continuar. Muchas gracias. Toda la cristiandad reaccionó al arresto de los templarios con asombro y desconcierto. Semejantes acusaciones contra los honorables miembros de la Orden del Temple requerían de evidencias contundentes. Felipe IV, mostrándose razonable, admitió que en un comienzo él pensó que estas denuncias eran calumnias perpetradas por la envidia, pero ahora decía estar convencido de que estos hombres eran lobos bajo apariencia de corderos. Los templarios fueron interrogados y muchos confesaron las acusaciones contra la orden, aunque debemos tener en cuenta que todos fueron amenazados y o torturados. El Papa, a pesar de su enojo, se ve forzado a intervenir. La situación ya era inescapable y él necesitaba tomar protagonismo para reivindicar su autoridad. El 22 de noviembre proclama una bula que, en términos modernos, pedía la captura internacional de todos los miembros de la orden. No obstante, a medida que pasaban las semanas, el Papa fue tomando una posición crítica y escéptica de este asunto, y en febrero de 1308 ordena que el juicio se detenga, revocando el poder a los obispos e inquisidores que actuaban junto al rey Felipe. La disputa comienza a acalorarse. Los primeros 6 meses del año 1308 vieron el desarrollo de una severa batalla entre el rey y el Papa, librada en el estilo característico del gobierno de Felipe, mediante propaganda, acoso e intimidación, culminando en el verano de 1308 en un enfrentamiento personal entre Felipe y Clemente en Poitiers. Ante la posición inflexible de Clemente, el 28 de junio de 1308, Felipe trae 73 templarios a Poitiers para que uno por uno den su testimonio cara a cara con el Papa. Clemente cedió y proclamó lo siguiente: la causa contra la orden se reabre y queda a cargo de la comisión papal y sus investigadores. Las comisiones diocesanas de las provincias del rey podrán continuar investigando a miembros individuales de la orden, y en 1310 se pondrá fin al asunto dentro de un concilio ecuménico que se realizará en la ciudad de Viena. En 1309, Felipe reanuda los interrogatorios y muchos templarios vuelven a confesar sus crímenes. No obstante, en 1310, cuando los acusados tuvieron la posibilidad de defenderse, decenas de ellos lo hicieron de manera notable. Por ejemplo, Pierre de Bolonia, sacerdote y abogado canónico, argumentó que las confesiones y los protocolos que les habían hecho desde su arresto no tenían validez. La comisión papal, viendo que la defensa de la orden tenía para rato, decide aplazar el concilio ecuménico un año más. Felipe perdió la paciencia y puso en marcha un plan B. El arzobispo de Sens había muerto en 1309 y el rey se aseguró que el nuevo arzobispo sea Felipe de Marigny, el hermano de su ministro Enguerrard de Marigny.
Mediante los poderes del rey y el recién electo arzobispo, el 10 de mayo de 1310 condenan a 54 templarios que 2 días después fueron quemados en París. Pierre de Bolonia, el sacerdote y abogado, desapareció. Luego de este suceso, muy pocos continuaron defendiendo la orden. La resistencia había sido aplastada. Finalmente, en octubre de 1311, comenzó el Concilio de Vienne, donde se analizarían las evidencias y se pondría fin al asunto. La discusión duró meses. Había muchas dudas y opiniones variadas, pero el debate terminó rápidamente cuando apareció el rey Felipe, sus hermanos, sus hijos y un pequeño ejército. 2 días después, el 22 de marzo de 1312, el Papa emite Vox in Excelso, una bula que no condenaba a la orden por sus acusaciones, pero que la disolvía por todas sus controversias y escándalos. A la mayoría de los miembros de la orden en Francia les tocaría el encarcelamiento o ser devueltos a sus monasterios. Jacques de Molay, el último gran maestre de la orden, fue quemado en 1314. Cuenta la leyenda que, atado a su pira, prometió que el rey y el papa morirían en menos de un año para que este juicio continúe en el tribunal de Dios. Y efectivamente, ambos fallecieron en el transcurso del año. ¿Los templarios eran inocentes? ¿Qué motivaciones se ocultaban detrás de este proceso contra la orden? Mediante una breve presentación del contexto y sus protagonistas, encontraremos rápidamente las respuestas. Los templarios surgieron a inicios del siglo XII tras la fundación de varios estados en el levante mediterráneo, cuyos territorios habían sido conquistados en la Primera Cruzada. Controlar un territorio extenso con un grupo reducido de soldados era un desafío. Las ciudades eran relativamente seguras, pero sus afueras no, y quienes más sufrían de esto eran los viajeros y peregrinos que constantemente eran asaltados por bandidos. En respuesta a esto, un pequeño grupo de caballeros se asocian para fundar una orden. Estos autodenominados pobres caballeros de Cristo pretendían hacer una síntesis entre la vida del monje y la del guerrero. Como monjes tenían votos de pobreza, de castidad y de obediencia, y como guerreros tenían el voto de defender y escoltar a los peregrinos y viajeros que se trasladaban a Tierra Santa. Aunque más tarde se convertirían en una fuerza armada de élite, ellos pretendían brindar un servicio que hoy llamaríamos gendarmería, un cuerpo militarizado que defendía las fronteras, los caminos y las zonas rurales. El rey Balduino II de Jerusalén apoyó la iniciativa y les dio una parte del edificio donde residía en ese momento para que la usen de base. El edificio en cuestión era la mezquita Al-Aqsa, situada en el monte del templo, donde habría sido levantado alguna vez el templo de Salomón. Por esta razón serán llamados caballeros templarios u orden del temple. También de aquí nacen cientos de leyendas sobre lo que supuestamente habrían encontrado los templarios debajo del monte en las ruinas del antiguo templo. Si bien durante los primeros años la orden no creció y tenía muchos problemas para sostenerse, gracias a la publicidad, principalmente de Bernardo de Claraval, recibieron muchas donaciones que permitieron que la orden crezca rápidamente. Hay ciertos aspectos de las órdenes medievales que suelen pasar por desapercibido. En primer lugar, estas fueron las primeras ONGs. Los templarios fueron los primeros en tener un carácter predominantemente militar, pero la Orden de San Juan, por ejemplo, también conocida como la Orden de los Caballeros Hospitalarios, fue fundada para asistir y cuidar a enfermos, viajeros y pobres. Y aunque luego siguieron los pasos de los templarios y crearon sus fuerzas armadas, como la mayoría de órdenes, tenían propósitos caritativos, principalmente la enfermería. Otro aspecto interesante es que estas órdenes son las primeras multinacionales. Verán, los templarios rápidamente crecieron en miembros, en fama, en prestigio y en recursos. No tardarían mucho en tener castillos, propiedades y fuentes de ingreso en casi todos los reinos cristianos: Portugal, Aragón, Inglaterra,
ciudades de la actual Italia, Alemania, Bélgica, Holanda y especialmente en Francia. Atención con este último detalle. Como se pueden imaginar, esto exigía que la orden esté muy bien administrada. Los templarios tenían una gran habilidad para las tareas administrativas, y no es casual que muchos reyes los hayan contratado como asesores financieros. Este expertise en la gestión de recursos a un nivel internacional los motivó a crear un sofisticado sistema bancario. Uno puede afirmar que los templarios inventaron la banca moderna, pero habría que matizar esto. Era moderna porque era una banca internacional, no estatal, y que ofrecía algunos servicios revolucionarios. Pero el sistema que utilizaban no era el de la banca moderna. Aunque si vieron el video de cómo surgió esta, se darán cuenta que esto no es precisamente algo malo. El sistema bancario de los templarios ofrecía numerosos servicios que podríamos calificar de depósitos, fideicomisos y préstamos. Como servicio de depósito ofrecían lo que hoy llamaríamos cajas de seguridad. Si uno quería proteger su dinero u objetos de valor, los templarios lo guardaban y te daban un certificado de depósito. Como tenían sucursales bancarias en la mayoría de reinos cristianos, un servicio muy novedoso que implementaron consistía en la posibilidad de depositar una suma de dinero, por ejemplo, en París, y poder retirarlo en la sucursal de, por ejemplo, Londres. Estos cheques de viajero fueron pensados especialmente para los peregrinos, ya que ellos eran muy vulnerables a que les roben en el transcurso de sus viajes. Además de depósitos de dinero y objetos de valor, los nobles ponían sus propiedades y negocios en control de los templarios para que ellos lo administren o lo salvaguarden durante un plazo de tiempo determinado. Similar a un contrato de fideicomiso moderno, también existían beneficiarios. Si el noble en cuestión moría en una guerra o se accidentaba en un viaje, estos activos podían ser entregados a una persona en particular, el cónyuge, los hijos o la iglesia. Por eso también servía como un seguro para proteger a familiares ante una muerte desprevenida. Otro servicio muy importante, el más demandado de todos, eran los préstamos. Aunque todos podían pedirlos, sus principales clientes eran los reyes, especialmente los de Inglaterra, Francia y Aragón. Recordemos que la usura estaba prohibida y que generalmente se entendía como usura cualquier tasa de interés sobre el préstamo. No obstante, se permitía cobrar una tarifa de servicio. En un certificado de pago de Eduardo I de Inglaterra, fechado en agosto de 1274, encontramos que se cobró una tarifa por administración, expensas e intereses. En la Edad Media existían diversas fórmulas crediticias que teóricamente no eran consideradas usura, y existe evidencia para creer que los templarios solían usar lo que hoy llamamos factoraje financiero, un servicio de financiamiento que no es estrictamente un préstamo. Los templarios ofrecían otros servicios que también son interesantes y novedosos, pero lo importante es entender esta parte de la historia que suele ser ignorada. La Orden del Temple creó la primera multinacional financiera de la historia. Hablamos de una entidad no estatal que tenía propiedades en todos los reinos cristianos, que asesoraba a reyes y nobles y que ofrecía variados servicios bancarios. Y adivinen quién se endeudaría severamente con la orden: el señor Felipe. Felipe IV de Francia no fue un rey cualquiera. Fue motor de un montón de cambios políticos, económicos y culturales. La medievalista Regine Pernoud explica: sea cual sea su autoridad, el rey feudal no posee sin embargo ninguno de los atributos que se reconocen como los de un poder soberano. No puede ni promulgar leyes generales, ni percibir impuestos sobre el conjunto de su reino, ni reclutar un ejército. Son los legistas meridionales, todopoderosos en la corte de Felipe el Hermoso, los primeros en formular los principios que iban a hacer del señor feudal un soberano. El rey de Francia es emperador en su reino, su voluntad tiene fuerza de ley. Felipe era una persona muy religiosa, pero el medievalista Joseph Strayer comenta que practicaba mejor el cristianismo de lo que lo entendía. Él era el mejor rey de toda la cristiandad, sujeto a ninguna autoridad temporal.
Oponerse a un rey así no solo era malvado, era un sacrilegio. Su imagen también lo ayudaba. Los contemporáneos parecen estar de acuerdo en su apariencia general. Alto y guapo, de color pálido y sano. Era un buen caballero y cazador. No hay duda de que era una figura imponente. Continuando la tradición dinástica que habían comenzado los Capetos, Felipe buscó aumentar su poder mediante reformas políticas centralistas y absolutistas. Para ello se rodeó de juristas y consejeros que lo ayudarían. Entre los más prominentes, Pierre Flot, Guillermo de Nogaret y Engarnard de Marigny. Muchas de las controversias del rey comenzaron por su política exterior agresiva. En el año 1294 inició una guerra con Inglaterra por un incidente naval. Fue una muestra de poder. Eduardo I de Inglaterra propuso resolver el incidente de manera diplomática, pero Felipe no aceptó. Ni siquiera habiendo terminado la guerra con Inglaterra, Felipe envió un ejército para conquistar el condado de Flandes, un territorio rico con muchas industrias textiles, aunque en el proceso sufrió algunas derrotas humillantes. Pero el enojo contra Felipe no solo yacía en su ambición, sino en cómo la financiaba. Bajo Felipe IV, la recolección de impuestos se volvió cada vez más arbitraria a medida que las necesidades financieras se volvían más desesperadas. Por ejemplo, Felipe forzaba a que la gente le preste dinero. Mercaderes y comunidades urbanas a menudo se enfrentaban a esta amenaza y algunos preferían hacer una donación directa de una suma menor a la exigida como préstamo, ya que sabían que era poco probable que el préstamo fuera reembolsado. El tesoro logró conseguir 630.000 libras tornesas solo mediante este método. En 1299, Guillaume Le Maire, arzobispo de Sens, escribía furioso de la violencia de los recaudadores. Con una multitud de hombres armados marchan sobre las abadías, casas, bodegas, cofres y graneros. Se llevan lo que pueden encontrar y lo venden en el mercado para conseguir dinero de manera inmediata. Entre 1295 y 1306, Felipe envileció repetidamente la moneda, ya sea cambiando la relación entre su valor nominal y real o mediante reacuñaciones. El 22 de julio de 1306, todos los judíos fueron arrestados, sus propiedades fueron confiscadas y se los expulsó del reino. Para 1307, Felipe IV había experimentado con casi todos los expedientes financieros conocidos por los gobernantes medievales y sin embargo no había logrado la seguridad financiera que buscaba. Antes de llegar a este punto, el rey francés tuvo un fuerte cruce con el Papa. En febrero de 1296, el Papa Bonifacio VIII proclamó Clericis Laicos, una bula que prohibía que los reyes cobren impuestos al clero sin su permiso. Esta maniobra intentaba poner límites a las acciones de Felipe. El rey francés ignoró la bula y tomó represalias. Más tarde, en 1301, Felipe arrestó a un obispo por alta traición, Bernard Sasset, quien desafiaba abiertamente la legitimidad del rey. El Papa respondió con una nueva bula, Ausculta Fili, que quiere decir escucha hijo. Las palabras eran tiernas, pero el mensaje era una amenaza. Felipe debía dejar de ignorarlo y ser obediente. El rey francés hizo todo lo contrario, quemó esa bula y puso al público una bula falsa. El Papa, iracundo y cada vez más autoritario, preparó la excomunión de Felipe. El rey, por su parte, preparó acusaciones contra el Papa por herejía, blasfemia, corrupción, etc. El final de este suceso fue lamentable. El 7 de septiembre de 1303, un día antes de que Felipe IV fuera excomulgado, un grupo de mercenarios, liderado por un par de sus ministros, asaltaron la residencia del Papa en la ciudad de Anagni. Algunos de sus sirvientes murieron, y de no ser por Guillermo de Nogaret, Bonifacio VIII podría haber sido asesinado en ese mismo momento. El pontífice fue privado de agua y comida durante días para que no tomara acciones contra Felipe. El plan inicial era llevarlo a Francia y juzgarlo, pero esto se complicó y la gente del pueblo lo liberó. Bonifacio volvió a Roma y murió en el transcurso del mes. Este suceso, conocido como el atentado de Anagni,
marca un verdadero cambio de era. Se destruyó el equilibrio de poder que existía entre la Iglesia, la corona y los nobles, y comenzó la carrera por el poder absoluto. Luego de Bonifacio VIII le siguió Benedicto XI, quien absolvió a Felipe, pero condenó a quienes habían perpetrado el atentado. Su pontificado duró 8 meses y a este le siguió el de Clemente V, a quien ya conocemos. Como vimos anteriormente, Clemente tuvo serias dudas durante todo el proceso contra los templarios. Nuevas evidencias, como el pergamino de Chinon, revelan que el Papa tenía la intención de absolverlos. Aparte de la simpatía del Papa hacia la orden, Clemente estuvo organizando junto a Jacques de Molay una ambiciosa cruzada hasta que los arrestaron. En el pasado, algunos historiadores pensaban que el Papa fue copartícipe del proceso contra los templarios, pero los historiadores contemporáneos creen que esto no fue así. Entendiendo todo lo que pasó antes de que él llegue al papado, las razones de su tibieza son evidentes. Felipe tenía un poder incontrolable y la Iglesia ya no lo tenía. Conclusión. ¿Los templarios eran inocentes? Lo más probable es que sí. Jamás se encontraron cartas, documentos u objetos materiales que den algún tipo de evidencia de las acusaciones que se hicieron contra la orden. La única evidencia que se presentó en el juicio fueron las confesiones obtenidas bajo tortura. ¿Cómo fue el proceso en otros países? En reinos como Aragón, Inglaterra o Chipre, donde no fueron torturados y el proceso fue más justo, se concluyó que eran inocentes. En los demás reinos también declararon hermanos de otras órdenes, nobles que los visitaban, o personas que vivieron un tiempo con ellos, y todos declararon que jamás vieron o escucharon que los templarios hicieran tales cosas. ¿Es posible que muchas personas creyeran verdaderamente que los templarios eran culpables? Sin duda, no todos tenían una información completa de los sucesos, y además Felipe y sus ministros eran muy inteligentes y muy astutos. El nivel de persuasión que tenían era maquiavélico. ¿Cuál fue entonces el motivo para terminar con los templarios? Como ya sabemos, Felipe necesitaba recursos. Aumentó los impuestos a niveles que se consideraban intolerables. Pidió cientos de préstamos que desde el comienzo sabía que no devolvería. Envileció la moneda. En 1306 confiscó todos los bienes de los judíos y los expulsó del reino. En 1311 hizo algo similar con los mercaderes italianos. No debería sorprendernos que en 1307 le haya tocado el turno a los templarios. Felipe estaba endeudado con ellos, y además la orden tenía una gran cantidad de castillos y propiedades. Era un ofertón. Felipe le había prometido al Papa que le entregaría las propiedades de la orden a los caballeros hospitalarios, pero Malcolm Barber explica: sin embargo, a pesar del aparente carácter definitivo de este pago, los representantes del hospital experimentaron dificultades para obtener la posesión de las tierras. En efecto, el gobierno francés adoptó una postura agresiva cuando los hospitalarios intentaron actuar, acusándolos de interferir. Incluso después de la muerte de Felipe IV, en noviembre de 1314, la monarquía francesa siguió negándose a soltar su control. Pero aquí no termina. Felipe les había cobrado a los hospitalarios 200.000 libras tornesas por las molestias administrativas de hacer el juicio contra los templarios. Hacia el año 1338, la orden hospitalaria recibió poco y nada de las tierras prometidas por Felipe, y algunos se quejaron de que terminaron más pobres que antes. Existe una hipótesis alternativa que no enfatiza tanto en los beneficios económicos. Felipe se proclamó el rey más cristiano de todos. Él no se veía como un rey cristiano, él se veía como el rey de la cristiandad, el protector de Francia y de la Iglesia. Haya tenido una convicción real o no de las acusaciones contra la orden, algunos plantean que él buscaba ganar legitimidad como una figura teocrática, como una figura que reunía el poder temporal y espiritual, logrando así un poder absoluto legitimado por la Iglesia. Han pasado más de 700 años desde la disolución de la orden y esta sigue generando debates, leyendas y novelas. Pero no hay que dejarse llevar por la ciencia ficción y las conspiraciones.
debemos enfocarnos en la cruda realidad de los hechos. Muchos templarios fueron reducidos a cenizas por el inequívoco resultado del poder absoluto. He aquí la importancia de limitar el poder de los gobernantes. Limitar el poder no quiere decir escribir un papel poniendo límites a su accionar. Limitar el poder es crear un marco institucional que permita que los gobernados tengan medios para resistir. El poder solo puede ser limitado por poder. Felipe IV de Francia fue una de las primeras figuras que se encargó de corromper y destruir la relativa justicia y libertad que existía en esa época. En la Edad Media existió una ley policéntrica y existía cierta división de poderes porque la corona, los nobles, el clero y los mercaderes competían por el poder y generaban un equilibrio. Ejemplo de esto es el caso de Thomas Becket. En el siglo XII, Enrique II de Inglaterra estaba en campaña de aumentar y centralizar su poder, pero su ambición se vio frenada porque debía avanzar sobre el poder del clero. La frustración de Enrique lo llevó a asesinar al arzobispo de Canterbury, Thomas Becket, aunque según él, sus soldados lo malinterpretaron. Enrique fue enjuiciado por la iglesia y lo castigaron. Para ser perdonado, hizo una peregrinación de 3 millas a la tumba de Becket descalzo, confesó sus pecados públicamente y recibió un par de golpes por un grupo de monjes. Pero no se volverían a ver cosas así, porque el absolutismo monárquico sometió al clero, los nobles y los mercaderes. De este absolutismo nacerá una militancia contra el poder estatal que continúa hasta el día de hoy. Agradezco una vez más a los Patreons, los miembros del canal y a los que quieran sumarse para ayudar a que el canal siga adelante. Deja tus opiniones, ideas y propuestas en los comentarios. No te olvides de darle me gusta al video si te gustó. Muchísimas gracias por verlo y los veo en el próximo.